Matilde aparentaba normalidad. No era el mundo quien la rechazaba, era ella peleando consigo misma. La cárcel la iba construyendo ladrillo a ladrillo, y cuando el enemigo eres tú, el mundo se vuelve un espejo. Si tú te rechazas, crees que todos te rechazan. Y aunque compartía con otras personas, se mantenía sola. Las fobias y los temores la aislaban. Su conflicto era con ella. Nadie desde afuera podía rescatarla. No luchaba contra otros, luchaba contra sí misma. El dolor le pesaba más que su fortuna. Los bienes materiales no la abrazaban. Tampoco el apellido la podía salvar. La guerra la sufría en silencio. Matilde fue engreída más allá de todo límite. El terror que a veces la asaltaba en las cosas cotidianas de la vida la sometía a una existencia prisionera de sus temores, convirtiéndola en una mujer atormentada de sus propios privilegios. Sin quererlo, los padres habían formado a una criatura vacilante, asustadiza, irresponsable y caprichosamente inestable, llena de espejismos. Podía ver el diablo en un espíritu celeste o un héroe en un traidor o un demonio. La vida no tardó en pasarle la factura. Aunque tenía todo para ser feliz y pudo haber vivido dentro de un cuento de hadas en cualquier parte del mundo, no obstante, siempre transitó por un estrecho camino sembrado de espinas, una cuesta empinada de dolores y de angustias, un bosque frondoso en donde el follaje ocultaba la luz del día. Los padres criaron a un ser indolente, incapaz de controlar su propia visión de la realidad. Matilde caminó siempre cuesta arriba, sin treguas y sin salida. El dolor no era un evento pasajero, era el suelo donde pisaba y la angustia era el aire que respiraba. Aunque los caprichos fueron satisfechos sin mediar esfuerzo alguno, casi por derecho divino, tuvo lujos, atenciones y sirvientes por doquier, empero en su interior mantenía profundas depresiones originadas por su inquietante vacilación y como en un atardecer de invierno veía sombras por todas partes. La fragilidad emocional la perseguía sin tregua. Las circunstancias de su infancia hicieron de Matilde una niña débil e insegura. Su mente divagaba entre la realidad y los delirios paranoicos y sentía que todo se lo merecía. Con el paso del tiempo, nunca pudo desprenderse de sus incertidumbres existenciales, sufría de inseguridad y fue muy vulnerable ante cualquier pensamiento que amenazara su intimidad. En condiciones cotidianas aparentaba ser una persona normal, pero nunca pudo formar lazos duraderos con quienes compartieron su vida. Se llenó de fobias, de temores, y su fragilidad mental y emocional fue evidente desde siempre. Durante años fue prisionera de las angustias, de miedos, y sin darse cuenta se fue adjudicando una realidad que no le correspondía, en donde la imaginación y la fantasía se entremezclaban con sus manías y aprensiones, haciéndose la primera víctima de sus propios pensamientos. Matilde pasó la vida sufriendo. Fue una muñeca de trapo y de cristal. Ante cualquier bostezo, las expectativas de encontrar algún día la felicidad que tanto anheló y que tanto buscó, ahora le obsequiaba nuevos sufrimientos y desilusiones. El hombre ideal
que esperó toda la vida, nunca llegó. Generalmente pasaba de deslumbramiento al más profundo desencanto. La realidad la golpeaba una y otra vez y sin poder evitarlo, seguía padeciendo experiencias dolorosas. Ello fue producto de sus expectativas desbordadas, como si las cicatrices abiertas estuviesen en carne vivas, rociadas con sal y limón. La vorágine de la existencia se ensañó perpetuamente con su fragilidad y nunca asumió sus errores como propios. Siempre fueron otros los responsables. Fue víctima de su propia debilidad emocional. Matilde llegó a la adultez pensando como una adolescente. Fue una niña cuando debió ser mujer, convirtiendo su hogar en un despeñadero. El hecho de considerarse el centro del mundo le encadenó el alma al piso. La sobreestimación delirante de su propia condición humana, de verse como alguien especial y diferente a los demás, le hizo perder la referencia humana. Donde iba, anhelaba que le rindan pleitesía y por autopercepción exigía derechos y privilegios que no le correspondían. En esencia, fue la primera víctima de sus propias expectativas y decisiones. Aquella sensación de sufrimiento perpetuo la acompañó desde su nacimiento y nunca la abandonó. Inevitablemente la hizo padecer calvarios, haciéndose daño a sí misma y a las personas que le rodeaban. Sin duda, fue una persona agradable y encantadora en el plano social. Fue educada para ello, brillaba en el salón, era agradable, encantadora, impecable por fuera, pero no le enseñaron a lidiar con las espinas, con el follaje que le tapaba la luz del día. Era una dama que todos aplaudían. También podía ser amorosa, cariñosa y muy solidaria con las personas necesitadas. Y sin duda fue espléndida y caritativa con los pobres. Pero no sabía mantenerse a flote ante la adversidad y ante cualquier pensamiento amenazante deseaba huir y se cobijaba entre los sueños, con la simpleza absoluta y la inconsciencia de una chiquilla. Entonces se agobiaba ante el menor contratiempo existencial. Afuera sabía actuar, adentro se hundía, y cuando venía algún pensamiento amenazante que le recordara las espinas, su instinto era huir. Se cobijaba entre los sueños, apelaba a la fantasía, a escapar de su cabeza. Es lo más humano y lo más trágico a la vez. Era encantadora para el mundo y frágil para sí misma. María Matilde Marzano Miro Quesada nunca pudo formar lazos duraderos. Esta fragilidad emocional era bien conocida por toda su familia. No solo sufría en silencio su vulnerabilidad, su discapacidad era de conocimiento general. Todo el mundo lo sabía, lo veía, todos conocían de su fragilidad y por eso algunos familiares se aprovecharon y actuaron de la manera como lo hicieron, de la manera más terrible. A Matilde la echaron al mar sin enseñarle a nadar, por eso prefería cerrar los ojos y soñar. Matilde murió pobre, murió desprotegida y traicionada por la familia Marzano y la familia Miro Quesada, por su propia sangre. Esta historia continuará.